Digo, cuando pensamos en erradicar formas de violencia, discriminación que están vinculadas al género y a la diversidad sexual, digo, repensar los mandatos de masculinidad y la forma en que digo, se impone cierto modelo de ser varón en esta sociedad es fundamental si queremos ir como digo, desarmando un poco eso, ¿no? La utilización de la fuerza física, la demostración siempre de cierta sexualidad activa, potente, la idea de control sobre los cuerpos de las otras personas, la idea de tener siempre la razón, pero también formas de silencio y complicidad que se dan entre los varones, ¿no? En los grupos de varones, digamos, ese aprendizaje que se va dando desde muy niños en los grupos de amigos, en la infancia, pero después en la adolescencia, en la juventud, que se van aprendiendo un poco esos mandatos y que van en definitiva sosteniendo o armando lo que es la base de las desigualdades de género y sexualidades, ¿no? ¿Qué tipo de acciones y actividades, Ariel, vienen llevando desde el Ministerio, particularmente desde tu dirección, para poder erradicar estas violencias? Ya sé que, como vos decías, ¿no? hay que arrancar desde el comienzo de la construcción de estas masculinidades, pero finalmente terminan ejerciendo violencia de algún modo, distintos tipos y formas de violencia. ¿Cómo vienen trabajando con ello? Bien, tenemos como las estrategias divididas en dos, digamos, que están plenamente vinculadas, pero las tenemos como separadas, si se quiere, como solamente mentalmente, digamos, ¿no? Una es más vinculada a la promoción y a la prevención, y ahí veo que están pasando una de las campañas que lanzamos, que es Salgamos Distintos, que tiene que ver con eso, con el desarrollo de campañas, con el trabajo más de capacitaciones, formaciones. Lo que estamos haciendo es, en algunos ámbitos educativos, sobre todo formar, digamos así, sobre la perspectiva de masculinidades, pero también pensar en el gran abanico de quienes llevan a cabo políticas públicas, comenzar a pensar un concepto que es el de masculinidad como factor de riesgo y lo que ilumina, digamos, ese concepto para generar políticas de prevención o acciones, digo, ¿no? Como muchas veces estos mandatos de masculinidad generan formas de violencia o de discriminación o exclusión sobre las otras personas. Y ahí trabajamos más en esto, en la formación, en la prevención, en las campañas, pero después tenemos todo otro trabajo más de abordaje de violencia por razones de género. Y ahí, como desde el inicio, digo, la ministra cuando pensó, si se quiere, el ministerio y pensó los abordajes en violencia, pensó las políticas de igualdad de género, las pensó de manera integral. Y en ese sentido fue que incluimos, empezamos a trabajar desde la provincia en lo que es el trabajo con los varones que ejercen violencia por razones de género, varones que hayan sido denunciados o que no han sido denunciados, digamos, ¿no? Formalmente o en la justicia. Pero, digo, es en el trabajo de ir promoviendo, digo, y potenciando los espacios de trabajo con varones que ejercen violencia de género en cada uno de los municipios. Existían espacios en algunos municipios y en algunas asociaciones dentro de de algunos municipios, pero son muy pocos, digo, existían 20 y pico, estamos hablando de una provincia de 135 municipios, entonces lo que estamos haciendo ahí es un proceso de formación para construir estas estrategias que consideramos fundamental, digo. Hay toda una línea de trabajo en violencia de género que tiene que ver con las estrategias punitivas, ¿no? El desarrollo de las medidas cautelares, el seguimiento de esas medidas, las tobilleras, digo, el trabajo de la justicia y de seguridad, que digo que son importantes. Pero al mismo tiempo nos parece importantísimo, digo, para erradicar las violencias y para pensar en ir mejorando las medidas de protección, sobre todo a quienes denuncian situaciones de violencia, es hacer trabajo de estrategias no punitivas, que tiene que ver con la transformación de las prácticas y trabajar con esos varones que han ejercido violencia de género. Trabajar, digamos, en el reconocimiento del ejercicio de la violencia, que no es algo que ocurra automáticamente porque existe una denuncia. Entonces, en ese reconocimiento, en la transformación de las prácticas y en definitiva lo que se está buscando son reparaciones, digamos. Yo siempre le llamo reparación en doble sentido, digo. En tanto que se hace justicia, digamos, para la persona que denunció, pero reparación comunitaria en tanto buscamos que esa persona no vuelva a ejercer violencia. Lo que sabemos por los datos es que la misma persona a veces es denunciada
por diferentes personas. Es decir, una persona tenía una pareja, por ejemplo, y fue denunciado por violencia de género en el ámbito de la pareja. Se resolvió esa situación, inclusive capaz que se resolvió de bien para la persona que lo había denunciado, pero luego esa persona con otra pareja vuelve a ejercer el mismo tipo de violencia. Control, o violencia física, o violencia simbólica, o violencia económica, y vuelve a ser denunciado en ese sentido. Entonces, digo, para buscar formas para que deje de repetirse, digamos, este ejercicio de violencia, es que estamos pensando en salidas reparatorias sociales, digo, ¿no? Y reparatorias comunitarias, y consideramos que el trabajo de la estrategia punitiva es fundamental para buscar esta transformación. Ahí, desde la provincia, digamos, no solo estamos capacitando en los municipios para formar estos equipos, sino que armamos una línea de teléfono para acompañar, digamos, a varones que llamen de manera espontánea o derivados por la justicia si es que tienen alguna denuncia por violencia de género. Ariel, recién hablabas de transformación, ¿no? De reparar estos daños por estas personas que terminan reincidiendo en estas situaciones de violencia, que son denunciadas varias veces, recién lo mencionabas, pero la pregunta es ¿qué podemos hacer como sociedad, como comunidad, para abonar a esta transformación? Digo, siendo quienes criamos, quienes acompañamos, quienes tenemos amigos varones, familiares varones, ¿qué se puede hacer como sociedad teniendo en cuenta que se van reproduciendo de algún modo los estereotipos del ser varón, de este macho, ¿no? De esta violencia de algún modo patriarcal? Sí, y yo creo que te agrego un grupo más, quienes somos varones, además. Y no, en principio es esto, es ir visibilizando otros modos de educar, digo, y de construir esas otras masculinidades, digo, ¿no? Digo, no reproducir esos estereotipos, no obligar, digamos, al ejercicio de la fuerza, digo, hacer un desarrollo emocional también en los niños, ¿no? En un abanico emocional un poco más amplio, que en la empatía, en el cuidado, digo, educar a los niños en las tareas de cuidado también, y no solo a las niñas, ir construyendo otros modelos de sociabilidad, en definitiva, que apuesten a esto, digo, no pensar, digo, en qué deseamos para un varón y ponerlo en cuestión en principio, porque evidentemente lo que habíamos deseado para un varón en esta sociedad genera violencia y exclusión. Entonces es como repensar eso, y cotidianamente, digo, se puede ir repensando en eso, ¿no? En habilitar la palabra, habilitar la escucha, no hacer tragar esas palabras, no hacer tragar ese llanto, en desarrollar otros modelos dentro del ámbito educativo, digo. Hay responsabilidades cotidianas seguramente que tienen un montón de personas, pero después están las responsabilidades que tenemos desde lugares del Estado de ir generando esos cambios, digamos, a nivel educativo, a nivel de salud, a nivel de promoción de campaña, de generación de políticas públicas. Y los varones, digo ahí, varones que estamos dentro del ámbito público, pero también varones en la vida cotidiana, tienen una tarea fundamental, sobre todo los varones adolescentes, jóvenes y adultos, que es no callarse ante situaciones de violencia, ¿no? Que es lo que solemos hacer. A veces por tenerlas naturalizadas y a veces simplemente porque decimos, ¿y qué voy a hacer? ¿Por qué me voy a meter? O esto no aparece dentro del orden de algo que se pueda hablar siquiera, ¿no? Y es algo interesante que empezó como a surgir en el último tiempo, ¿no? Que si conoces a alguien que ejerce violencia por razones de género, era que no aparecía. Generalmente conocíamos a un montón de personas que denunciaban situaciones de violencia de género, o que habían sido víctimas de un femicidio, o que eran víctimas de violencia de género, pero no conocíamos a quienes ejercían violencia de género, o parecía que no conocíamos, ¿no? Bueno, las estadísticas claramente no dan, entonces, digo, empezar a promover, romper en algún punto con ese silencio que se da sobre todo en los grupos de amigos. Somos los varones los que sostenemos muchas veces el silencio, porque es nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro tío, nuestro padre, quien ejerce violencia, nuestro compañero de trabajo, quien ejerce violencia por razones de género. Y si no hablamos, dejamos también en mucha soledad a las personas que están denunciando, digo, ¿no? Y generamos mayores niveles de revictimización, mayor aislamiento, mayor exclusión, digo, potenciamos los efectos de esas formas de violencia por razones de género. Entonces, es importante empezar también a hablar con quienes la ejercen. Bueno, la línea Hablemos es una apuesta a eso, ¿no? La línea Hablemos que
que armamos de acá de la provincia, digo, es obviamente para los varones, sobre todo que han sido denunciados, pero que es también para que llamen, digo, si yo tengo un amigo que digo, tiene ciertas prácticas que yo considero que tienen que ver con el ejercicio de la violencia de género, puede llamar también, asesorarse, pensar qué hacer, digo, cómo hablar, qué darle, digo. Después están las campañas ahí que veo que están pasando, digo, difundir esas campañas, ir a minar, si se quiere, los espacios donde transitamos los varones cotidianamente y no terminamos hablando de estas cuestiones y terminamos pensando que la violencia siempre está en el otro, como más allá, como la violencia es de afuera y no está como, digo, no está ahí donde estamos transitando y no está en nosotros mismos en definitiva.